Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, y muchísimas gracias por estar ahí. Me encuentro en las pistas de atletismo de la ciudad deportiva de Pozoblanco, de mi pueblo, y hoy tengo la suerte de entrevistar a alguien que fue muy especial para mí y seguro que para muchos de vosotros también lo es. Es una persona que siempre ha estado dedicada al mundo de la docencia y al mundo del atletismo. En Pozoblanco y en la comarca, incluso me atrevería a decir en toda España, es un referente. Seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras ya lo habéis adivinado de quién se trata. Si no es así, esperad un segundo y disfrutad de la entrevista. Un besito. Bueno, pues como hemos dicho, hoy estamos en las pistas de atletismo de la ciudad deportiva de Pozoblanco y tengo el honor de tener a mi lado a Luis Sánchez Segado. Claro que por ese nombre muy poca gente lo conocerá, pero en cambio si digo Don Luis, todo el mundo sabe quién es. Don Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo de Don, eso no se lo quita a usted nadie. Si me permite Eso que le quede de usted. no, no me lo quitan ya. Yo lo intenté al principio cuando vine al pueblo, pero allí donde fueres, haz lo que vieres, o allí vieres, sí, y la gente pues me sigue llamando Don. Porque le voy a tutear, si me lo permite, Sí, durante la entrevista. perfectamente. ¿Tú dónde creciste? ¿De dónde eres? Yo soy de Villafranca de Córdoba, un pueblo que está al lado de Córdoba. Yo siempre digo que para que la gente lo conozca es el pueblo del Aguapar. Exactamente. Entonces, como es lo más significativo, y nací, pero allí prácticamente hasta a los 14 años me fui a Córdoba. Y ya pues he andado ahorrando. Evidentemente mi familia es de allí, pero yo allí no hago vida ya. ¿Y cuándo llega el deporte a la vida de Don Luis? Uy, realmente llega muy pronto. Lo que ocurre es que como deporte oficial no. Yo trabajaba, que no paraba. En la escuela yo tenía problemas para estar quieto. Era nervioso. Y entonces la atención la tenía bastante limitada también. Y esa fue una de las cuestiones que me llevó al deporte. Necesitaba moverme para quedarme tranquilo, poder descansar y demás. Si no, llegaba a la cama con un nerviosismo que era incapaz de dormir. Precisamente le iba a preguntar por eso. ¿Cómo era ese pequeño Don Luis? ¿Cómo era el chico? Era bastante nervioso, bastante movido, bastante inquieto. Pero bueno, no era malo, no llegaba a ser malo, o yo no me interpreto que era malo, que esto ya habría que decirlo a los demás. Y me gustaba más que todo, no me gustaba estudiar, me gustaba más que todo salir al campo, moverme, hacer chozos, correr cuando los arroyos corrían, y hacer presas y hacer cosas de ese tipo. Me gustaba manipular. Siempre ha estado usted ligado a la docencia y al atletismo. Con la perspectiva de los años, ¿qué valores le ha enseñado el deporte que haya podido aplicar a su vida, a su día a día? Es todo, es todo. El deporte enseña valores como saber perder, saber ganar, superarse, la resiliencia, el aguantar, saber aguantar, la capacidad de esfuerzo. Todo eso es fundamental en la vida. Y eso lo enseña a través del deporte. En educación creemos que lo importante es que sepa lengua, que sepa matemática. No, lo importante es que tenga actitudes, que tenga resiliencia, que tenga capacidad de superarse, que tenga constancia, todas esas capacidades hacen que de adulto llegue a ser alguien. Pero, por supuesto, lengua, matemática, conocimiento del medio, son importantes, pero las más importantes son esas. Sí, incluso es la que más nos acompaña el resto de nuestra vida. Efectivamente, y determinan en el puesto de trabajo o en la dedicación lo que vamos a hacer el día de mañana. Don Luis, ¿eres familiar? Sí, dentro del tiempo que me cabe. Decir que soy familiar y echar tantas horas en la pista, pues parece un poco contrasentido, pero sí, creo que soy familiar. Los tiempos que me dejan los paso con la familia. No es verdad que no paso todo el tiempo que debiera, pero sí que cuando lo paso con intensidad. Ahora vamos a hablar precisamente ahora después de todo el tiempo que le has dedicado al atletismo, que muchos sabemos porque es largo y tendido, pero primero vamos a centrarnos en ese aspecto, en ese Don Luis, profesor, que yo como tantísimos alumnos de este bendito colegio que se llama Ginés de Sepúlveda hemos pasado por sus manos. ¿Cuándo llega la docencia a su vida? Bueno, la docencia realmente fue una cosa, en los primeros albores, fue una cosa casi esporádica. Yo acabé el COU y tenía que estudiar algo, y yo no sabía qué iba a estudiar. Podía estudiar Derecho, podía estudiar, pero yo, viendo mis características de movimiento y demás, decidí que iba a estar con los niños. Entonces no había educación física, pero yo me fui a magisterio y lo hice por sociales. Había 3 especialidades: idioma, lengua, matemática y sociales. ¿Y no se arrepiente?
No, no me arrepiento. Si hubiera habido educación física, me hubiera ido por educación física. ¿Qué ocurre? Que con el pasar del tiempo saco la carrera, saco la licenciatura y me presento a oposiciones y resulta que aparecen unas oposiciones de educación física en las que no había especialistas, porque eran las primeras que había. ¿Era genérico? Sí, no, era para generar la primera promoción de educación física. Si no, tenían que esperarse 4 años a que salieran los primeros con carrera. Y entonces yo me presenté y la aprobé. Entonces, a partir de ahí empieza a dedicarme profesionalmente a esto. Viene a continuación que vengo al GINES, el primer colegio, y me encuentro con don Juan Moreno. Y don Juan Moreno me invita amablemente a participar en los entrenamientos de atletismo. Y a partir de ahí, 33 años, bueno, ya llevo 36, con este 36. ¿Se podría decir entonces que Ginés de Sepúlveda ha sido su casa? Sí. De hecho, de los 32 años profesionales que yo llevo 31 en el GINES. Me he dedicado 31 años y medio. Pero bueno, 31 años. 31 años, son 31 generaciones de chavales y chavalas que han pasado por sus manos, entre los cuales me incluyo, como he dicho anteriormente, Sí. y los cuales es prácticamente imposible, don Luis, que encontremos a alguien que hable mal de usted. Alumnos me refiero. A verlos, tiene que haberlos, tiene que haberlos. En esta vida es que de todo. Piensa que había niños que no les gustaba la educación física y que tú los obligabas a hacer un poco la educación física. Y cuando se levantaban por la mañana, educación física era lo peor que querían. Es verdad que no son muchos, porque la edad de la niña se destaca fundamentalmente por su necesidad de movimiento. Algo que no se contempla en el colegio. Porque en el colegio pasas 4 o 5 horas sentado. Un recreo en el que, si te das cuenta o tú recuerdas, era unos niños salir en estampía. Era literalmente. Salir. Y algunos hasta que estaban libres, ya soy libre. Y era por la necesidad de movimiento que tienen los niños, que evidentemente por el sistema actual eso no se contempla. Le iba a preguntar precisamente por eso, si el hecho de ser el profesor de educación física le ha facilitado su trato con el alumnado. Sí, vamos a ver, la educación física es una de las asignaturas que más interés destaca en los niños. Precisamente por lo que te acabo de decir, por el movimiento. Y eso hace, pues bueno, yo imagino que también por mi forma de enfocar la asignatura y a lo mejor por algo de empatía que tengo hacia los niños, pues se juntará todo y sí, los niños creo que me quieren o me han querido. Don Luis, tú eres padre, has tratado con muchísimos padres. ¿Son especiales, por así decirlo? Hay padres que son fantásticamente buenos. Incluso yo me miro en ellos para aprender, porque ya por naturaleza son buenos. Hay padres que no son tan buenos y hay padres que son nefastos. ¿Y por qué son nefastos? Porque educar no es querer. Educar es usar la cabeza para que tu hijo llegue al final a una meta. Educativa, física, de trabajo, afectiva, como quieras. Eso se hace con la cabeza, no se hace queriendo. Es verdad que el niño necesita cariño para encontrar apoyo emocional, pero no se educa así. Podemos usar la emoción esa como una medida para educar, pero la educación es qué quiero hacer con este niño, qué quiero hacer con este niño pequeño para cuando sea mayor. Por lo tanto, tiene que haber una urgencia en el aprendizaje que actualmente pues no la tenemos. Por ejemplo, llama mucho la atención que los niños no tienen responsabilidades. Y para aprender a tener responsabilidades hay que tenerlas. O sea, ese respeto que, por ejemplo, nosotros le seguimos teniendo a gente de su generación, al llamarle por el don, es verdad que hoy día se está perdiendo ese respeto a las personas mayores, a esa autoridad como era un maestro de escuela. ¿Está fallando la sociedad, como sociedad, valga la redundancia, en esa forma educativa? Se está perdiendo todo el respeto a la autoridad. Por ejemplo, no solamente los maestros, los médicos. Ya hay médicos que llega el paciente y le dicen qué es lo que tiene que recetarle. O la Guardia Civil, que empiezan a decir, pero tú qué vienes ahora y me vas a poner... O sea, hay todos los frentes, no hablemos ya de los políticos que ya pues están tirados por los suelos. Es decir, el principio de autoridad en general en la sociedad está cayendo y el profesorado es uno de ellos. Es cierto que todo el profesor necesita el principio de autoridad para educar, porque si no, naufraga. O sea, si tú eres un ningungui o eres un fulano de tal,
que está enseñando a mi hijo, ese hijo no va a tener la misma atención que tú, que otro, que le está atendiendo. Y de paso le estabas aportando una serie de valores por los cuales en su vida va a ser un lastre y no va a saber funcionar. Entonces, sí es verdad que el principio de autoridad está cayendo y que cada vez está cayendo más. ¿Cuál es el remedio, don Luis? Pues el remedio es que todo el mundo, a ver, hay un psicólogo que todavía vive, que se llama Julián Marina, que este hombre, refiriéndose a un proverbio africano que decía que para educar a un niño se necesita toda una tribu. Toda la tribu necesita educar a ese niño. Y entonces un poco de eso es lo que necesitamos. Que todos pongamos unos criterios y nos pongamos de acuerdo y entonces los niños saldrán como salen. Los niños salen, no son culpa de los niños, salen culpa del entorno que los educa. De un contexto social, ¿verdad? Sí, y es en conjunto. Con la perspectiva de los años, como digo, ya después de toda una vida volcada a chicos y a chicas, recibir tanto cariño allí por donde va. El año pasado tuvimos el 50 aniversario del colegio y ver que se siguen parando con usted y muestran ese cariño, supongo, no lo he vivido yo, tiene que ser gratificante a niveles increíbles. Además del sueldo de uno, que es indiscutible, evidentemente eso es un apoyo y una recompensa que sería falsa modestia no decirlo, ¿vale? Sí, lo que ocurre es que cuando tienes eso, no puedes bañarte en los laureles, decir qué bueno que soy, que genial, que fíjate cómo me quieren. No, hay que ser un poco crítico con uno mismo, ¿vale? Entonces, hay gente también que en la profesión lo están haciendo muy bien y deberían de tener las mismas atenciones posiblemente. Ya te digo yo que hay a lo mejor una serie de condimentos en mí, que es que doy la asignatura que doy, que tengo el carácter que tengo y que enfoco la asignatura como la enfoco, para el juego y tal. Y eso hacen que tenga esos resultados a lo mejor. Pero hay otra gente que lo dice, que es igual o más meritoria que yo para que consiga ese reconocimiento. Yo he visto pocos casos como el suyo, le tengo que decir. Bueno, a nivel de eso. ¿Podría diferenciarme el típico maestro escuela antiguo a los profesores de hoy en día? ¿Qué diferencia hay entre lo que era y lo que es? A ver, el maestro bueno era antes y es ahora. Da igual el método. O sea, se diferencian muchas cosas. A ver, yo distingo que hay 3 tipos de maestros. Está el maestro vocacional, que dedica horas y horas, y hay bastantes. Está el maestro funcionario, que va a cumplir su horario. Y está el maestro no vocacional, no funcionario, que es el que a lo mejor reza en todos los que quieren tirar por tierra la de esta. Son gente pues que con el horario, a hora de campana me voy, a hora de campana entro. Los niños y horario estricto y a ver cómo hacemos lo menos posible, ¿vale? Pero bueno, sus 5 horas se las tiene que tirar igual. O sea que medio cumple el deber. Pero sí hay una diferencia entre el profesorado y parte del propio profesorado, vamos, que es parte de la actitud de cada profesor. Los de mi generación tenemos asociado a ese maestro escuela, a ese profesor que era 24 horas. Yo tengo que destacar aquí que sé incluso que usted ha llevado alumnos al centro de salud cuando se han hecho en 15 en el colegio y demás, y los ha acompañado hasta su casa, que lo digo por razón de causa que me consta claramente. Sí, sí, lo da todo, es decir, aunque ahora hay una legislación que te prohíbe, por ejemplo, si un niño se hace un esguince, tú no puedes subirlo en tu coche, tienes que llamar a una ambulancia que te venga y te vaya por eso. El niño tiene que ir en todo lado asesorado, tú no puedes darle una pastilla a un niño porque no eres médico, y entonces, o sea, hay muchas cosas, pero sí, antes te permitía hacer más cosas que lo que ahora haces. O sea, ahora cuando haces algo, aunque sea por bien, tienes que pensar si está dentro de la legislación. Y el cariño y el interés que requiere ese niño ahora no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Totalmente. Bueno, pues junto con la docencia hay una vida paralela de don Luis, que es el atletismo. ¿Cómo llega también? Bueno, lo ha contado que por ginés, pero ¿cómo cala tan adentro de usted? Ya lo he dicho, llegué al colegio el primer año que me adjudicaron un colegio y allí estaba don Juan. Y él me invitó unos días a los entrenamientos que hacía y a partir de ahí pues yo ya empecé a hacerlo y empecé a acudir a las competiciones y a ver cómo era y ya a partir de ahí
hasta ahora. Esos fueron los comienzos. Pero sé de mucha gente que me dicen que usted tiene ojo para detectar qué chaval o chavalita se le puede dar bien un deporte u otro. Ese ojo supongo que se desarrolla con el tiempo. Sí, sí, eso es el tiempo. Es decir, pronto me di cuenta de que todos los niños no valen para todo. O sea, cada uno venimos determinados por una genética Ujú. más predispuestos a trabajar en un deporte que en otro. Somos más eficaces en un deporte que en otro. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que a cada niño le tienes que buscar esa prueba dentro del atletismo en la que va a desarrollar mejor sus cualidades. Luego, yo soy el que le dice las cosas. Ujú. No siempre los atletas me hacen caso. Es decir, yo le digo la prueba para que creo que están más dotados y el atleta pues, me dice que esa prueba no le gusta. ¿Y cree usted que atleta se nace o se hace? Se nace, pero se hace. Es decir, son los dos condimentos. Sin una no hay otra. Primero tienes que nacer. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un pertiguista o un corredor que vale, que te digo yo, 2,50, 2,40, no va a llegar a 2,40 si no entrena. Claro. Entonces, se necesitan las dos cualidades. De hecho, todos los atletas que tenemos que han sobresalido es que se le han juntado las dos cualidades. Mm. Esa cualidad genética que le predispone para el deporte y el entrenamiento. Se necesitan las dos. ¿Y es consciente de que a nivel nacional, y lo digo con información veraz, es usted muy reconocido quizás incluso más que en su tierra natal como es Córdoba? Es posible, es posible. Los resultados a veces son elocuentes, pero no sé, igual aquí es que está la gente acostumbrada a verme Ujú. y sabes que ocurre muchas veces que te Totalmente. están tan acostumbrados que, por ejemplo, este fin de semana pues hemos quedado primeros y segundos. Primero y tercero, perdón. Hemos hecho un primero y tercero en el Campeonato de Andalucía sub-23. Eso ya es normal. Mm. O sea, llega un momento que va a la normalidad. Mientras que fuera, pues eso lo ven como una cosa extraordinaria. Ujú. Y por eso a lo mejor me valoran más y menos aquí. Yo cuando planteé hacer esta entrevista me informé, hablé con gente del mundo del atletismo y me decían que Don Luis ha hecho y ha conseguido cosas importantes con muchos niños con muchísimo menos recursos que en otros clubes de atletismo como son en País Vasco, Galicia, Madrid, Valencia, etcétera. Sí, porque te vuelvo a repetir lo mismo. En principio, sube tener ojo para los nenes y con las pruebas. Luego, por ejemplo, he metido pruebas que antes no existían, que en la época de Don Juan no existían, que era la pértiga, metí la altura, la marcha, y todas esas pruebas han dado muy buenos resultados. Ujú. Muy, muy buenos resultados. Es decir, todavía están dando muy buenos resultados y hay atletas ya veteranos que siguen dando buenos resultados en su categoría. Entonces, eso demuestra que se ha ido por el buen camino. Luego, no somos un club muy potente, en el sentido que no podemos crear equipos grandes, Sí. ni equipos, porque no tenemos materialmente dinero, con lo cual nos estamos nutriendo a gente de fuera, a clubes de fuera, a participar en determinadas pruebas. Hombre, claro, evidentemente cogen a los que destacan. Y lo que sí hay es un núcleo de entrenamiento muy potente. Ujú. Eso sí, núcleo de entrenamiento donde sale diversidad de gente Sí, sí, sí. en diferentes pruebas Sí, sí. y tal. Y creo que nos conocen más por la pértiga ahora, Mm. por la pértiga. Aunque tenemos gente que ha quedado, pues Miguel, por ejemplo, ha quedado segundo de Andalucía en 3.000, en cross, en 6.000 metros, en fondo. Y ha ido al campeonato de España. Ujú. Cuando hablábamos antes de la familia, yo sé que usted ha cogido su coche, se ha hecho unas prácticas arriba del techo y se ha ido con sus chavales y chavalas por media España. ¿De dónde nace uno ese sacrificio? Y no ha dicho usted nunca, mira, tiro la toalla, aquí nadie nos apoya y me rindo. Sí, eso es. Eso sí, te lo pudiera explicar, te lo explicaba bien, pero es que no sé explicártelo. Es decir, tú ya estás con unos chavales, esos chavales hacen la mínima de España y tú no puedes defraudarlos. El compromiso que tienes hacia el chaval es más fuerte que la falta de recursos que tenga. Entonces tú coges tu coche y haces todo eso. Es simplemente escala de valores. Es decir, el compromiso con los chavales es más fuerte que la ausencia de ayudas. Pues es verdad que ha habido años que nos han dado más, otros años que nos han dado menos, pero básicamente es eso.
yo llevo 3 coches. O sea, de los kilómetros que le vas haciendo tal, pues hace más de la mitad yo llevo 3 coches desde que empecé aquí. Con un kilometraje enorme, pero a mí eso no me pesa. Yo creo que lo he hecho bien y para mi fuero interno creo que lo he hecho bien y he respondido bien. Me ha llenado hacerlo. Tampoco es que sea que el chaval le haya hecho yo el favor al chaval, es que el chaval me ha hecho también el favor a mí. Bueno, yo creo que ahí el favor principalmente lo hacía usted, porque no todo el mundo se sacrifica de su familia y pone sus recursos. Saber que ha influido en tantísimas vidas y que para mucha gente siempre va a ser recordado, porque en la etapa de como estamos viendo aquí a los chavales de fondo, en esa etapa todo lo que vimos se nos queda, yo creo que para el resto de nuestra vida. Saber que va a haber gente que incluso después de su marcha, Dios quiera, dentro de muchos años, se seguirán acordando de usted, ¿eso cómo lo define? Uf, espero haber influenciado para bien. Por Hay supuesto. gente que influencia para mal, Pero, pero espero que para bien, espero que para bien. No sé, no me lo he planteado eso todavía, ¿eh? Es que todavía pienso vivir muchos años por y supuesto. seguir haciendo y ejerciendo, pues no me lo he planteado. La verdad que es una responsabilidad bastante gorda y espero haberlo hecho bien en la vida de estos muchachos, en la mayoría, imagino, pero no me lo he planteado todavía, la verdad. Pues ya les digo yo que sí, que lo ha hecho bien. Don Luis, ¿por qué está tan poco valorado el atletismo a nivel general en nuestro país? Vemos países como Italia, Francia, Estados Unidos, por ejemplo, que los atletas son considerados estrellas, patrocinio y demás, incluso se becan, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por Sí. qué en España? A ver, que en España a nivel nacional se beca a lo mejor, hacia los deportistas. Y eso sí tienen una buena beca. Lo que no se beca, lo que no se trabaja es lo que está desprotegido totalmente es el deporte base, pero no solamente en el atletismo, en todos los deportes el deporte base está infravalorado. No se potencia todo lo que debiera potenciarse. Y ahora se le deja a los ayuntamientos, por ejemplo, el, la potestad de subvencionarlos. Cada administración, la Diputación Provincial mira así un poco de lado, la Junta de Andalucía también, y son los ayuntamientos los que realmente corren con el coste de subvencionar las escuelas fases de todos los deportes, Ujú, no solamente del atletismo. Podría hablar de aquí del atletismo, pero creo que es falso. Todos los deportes están con lo mismo. Yo hablo con monitores de otras escuelas y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. ujú. Pues, falta de medios, falta de monitores y el sueldo de los monitores no llega ni a... Sí, Tenemos el problema también de los seguros que cubran a los chavales, que sí, sí. sean eso, en fin, hay eso. Más en nuestro caso en Pozo Blanco tenemos la lejanía que tenemos de las competiciones a las que tenemos que ir. Sí, la mala ubicación también, malas Claro, conexiones de carretera ahí, ¿no? yo, por ejemplo, en mi caso, pero vamos, cualquier deporte es lo mismo, yo en mi caso tengo que recorrer pues 150 kilómetros al lugar más cercano para hacer un control, Ujú, que no es un campeonato de Andalucía. 350, 360 kilómetros para un campeonato de Andalucía en Antequera. Ida y vuelta. Eh, y a partir de ahí te puedes ir a Motril, que es como si te fueras a Madrid, claro. para hacer un campeonato. Entonces, todo ese bagaje de kilómetros, eso no está pagado. Entonces, eso nos deja en condiciones de desventaja con respecto al resto de los competidores. La situación geográfica en la que vivimos, que no se dan cuenta que aquí los padres tienen que poner el coche, Totalmente. pero eso pasa en todos los Ujú, deportes, no solamente en el atletismo. Y, y eso tenía que estar mirado de otra manera. Y ahí sí que el deporte no está mirado. A nivel de élite, sí. A nivel de élite, pues ya se encargan los clubes que ujú, aportan económicamente o el Consejo Superior de Deportes que aporta económicamente. ujú. ¿Vale? Incluso la Junta de Andalucía e incluso Diputación, ahí se implican más. Pero el deporte base, categorías alevines, infantiles, cadetes, esas están peor vistas. Ujú. Yo estudié en la carrera de comunicación de periodismo en la Mm, UCAM y la UCAM es verdad que es una universidad que sí sí. se apuesta por el tema del deporte. Un momento duro que haya vivido en una pista de atletismo o en un viaje volviendo con chavales y chavalas, un momento difícil de gestionar por emotivo quizá que sea. No sé, yendo para un campeonato de Andalucía, para un campeonato de España, se celebraba en, en Sabadell. En sentido contrario venía un coche que igualmente venía despistado y,
y volcó. Aquel coche dio un vuelco impresionante, le vimos la barriga, le vimos todas las partes. El nuestro no nos pudimos parar porque fue un paso rápido de cruce. Y sí que a mí me costó trabajo digerir aquello, porque eso que le pasó a ese coche me podía pasar a mí. Y esa idea a mí la verdad me ponía bastante nervioso y estuve bastante tiempo que me costó trabajo superarlo. Pero bueno, como vas continuamente, estás cogiendo el coche, ya no te lo cuestionas. Pero sí que en aquel tiempo a mí me costó aquel accidente que vi tan de fugaz, lo vi como si podía ser mío. Claro, y muchas veces teniendo a lo mejor chavales a su cargo y demás. Cuando ya empieza a tener más relación con adolescentes, porque por ejemplo en gimnasia no ha tenido eso, pero en el atletismo sí, ¿cómo se lucha o se conduce el ego desmedido? Porque una cosa es tener confianza en uno mismo y otra es creernos el mejor de España. ¿Cómo se trabaja con ese ego? El ego tiene que hablar mucho con el saber ganar y el saber perder. Son una de las escalas de valores que aprende el deporte. Hay gente que por naturaleza, porque el entorno los adula demasiado, tienen un ego superior en el deporte. Ya no te hablo de atletismo, te hablo también de fútbol, te hablo de todos los deportes, de balonmano, de baloncesto, de tenis. El chaval que se le adula y no se le va poniendo una medida de realmente lo que consigue, pues eso es una bomba de relojería para él mismo, para el futuro de él mismo, porque se va a estrellar. A ver, el deporte es muy piramidal, es decir, empezamos muchos y se acaban muy poquitos. Como un embudo. Es como un embudo muy grande, muy estrechito, muy estrechito. Entonces, eso quiere decir que mucha gente se va quedando en el camino. Entonces, muchos campeones de infantiles que yo veo en mi deporte, luego cuando llegan a juveniles ya no son ni se les espera. Por esa falta de disciplina, a lo mejor. Claro, pierde la falta de disciplina, los malos resultados, los buenos resultados iniciales no crean la resiliencia general para cuando vengan los malos, que llegan los malos. Que llegarán, evidentemente. Y la progresión nunca va a ser que yo siempre soy el mejor. Entonces, eso hay que gestionarlo. Eso es una de las grandes aportaciones que hace el deporte. Gestionar el saber perder, el saber ganar, el sacrificio en el trabajo como más importante. Nadie de los que está destacando ahora en el atletismo carece de esa cualidad. O sea, te vuelvo a repetir, para que una persona destaque tiene que tener su aspecto innato de naturaleza y el aspecto que él aporta, su carácter y su aspecto físico, el entrenamiento. Eso lo tiene que tener fuerte. Es como la vida misma, hay momentos buenos, momentos malos y hay que saber gestionarlo. Es la misma vida. De hecho, antes de que se aprendiera el colegio y tal, los niños se educaban con el juego. Se educaban jugando. Tú no lo habrás conocido, pero yo, por ejemplo, mi calle era el patio de juego donde yo jugaba. Y estábamos jugando pues 5 o 6 horas al cabo del día. Y nos dolían las piernas de correr. Y ya nos cansábamos y pasábamos de haber jugado al fútbol, luego jugamos al pilla-pilla, luego jugamos a estar sentados, al darnos golpes en las manos por abajo y le dábamos el golpe. En fin, pasábamos un montón de juegos. Porque eran tantas horas que jugamos y nos enfrentamos a esa situación de perder y ganar y resolverlo y ir detrás de aquel y no cogerlo y volverlo a intentar y volverlo. Eso es el deporte. Incluso la imaginación, ¿no? De estar toda la tarde maquinando nuevas pruebas. Sí. Y estrategia, porque llega a muy temprana edad. Hoy los niños, pues imagínate, los llevan en coche al colegio, los traen en coche, tal. No tienen ninguna opción a aprender eso. Pero no porque sean tontos, sino porque no les damos las condiciones para tenerlo. Es decir, tengo que aprender a ir a los sitios. Pero si te traen en coche, claro. Yo en mi época cogías la cartera, lloviera o no lloviera, y ibas al colegio tú andando. Y en el colegio te encontraba, el camino del colegio, te encontraba todos los niños que iban al colegio. El que lo llevaba a su padre era el que tenía coche y podía llevarlo. Por ejemplo, ese era raro. Los hijos de un maestro, ya está. Los demás todos íbamos andando. Hacíamos deporte, en el colegio nos relacionamos con la gente y tomábamos decisiones importantes, como era esperar a alguien o si lo espero mucho me llego tarde. Que corra él. Que corra él, por ejemplo. Llegaba un momento que te espera lo que podía o ya no podía. Sí. Pues eso, decisiones que se toman que luego de mayor, que no le damos importancia, luego te marcan. De ser atleta, de haber sido atleta profesional, ¿cuál es su disciplina favorita? Ya que ha tocado tantísimas ramas, por así decirlo.
Hombre, sería pues no sé, por mis cualidades físicas yo creo que sería fondista. Y por su gusto, ¿qué le hubiese gustado? ¿Con qué cualidades le hubiese gustado nacer? ¿Qué no tiene o qué carece? Es que hay muchas muy bonitas, ¿eh? Hay muchas muy bonitas. Por ejemplo, en deportes que no sea el atletismo me gusta mucho el bádminton. Ah, sí. El bádminton. El voleibol. Jugar al fútbol que hemos jugado todos. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, jugar al fútbol, yo no puedo ver un partido de fútbol con gente alrededor. Tengo que verlo en mi casa solo. ¿Se pone nervioso? No, es que no comprendo cómo alguien llama al árbitro. Ya. No lo entiendo. Ya. Ni por qué se meten con un chaval que ese día no tiene su buen día. Y el propio padre le dice, eres tonto y a mí me parece eso insultivo. El tonto es el padre que no sabe gestionar sus emociones. Ese es el tonto. El adulto que no sabe gestionar sus emociones y tal. O recientemente, una cosa que a mí me parece vergonzosa, es que esperaban en la puerta de aquí a un árbitro para decirle si le parecía bien lo que había hecho, que si estaba a gusto, metiéndose con el árbitro. Pues a lo mejor no habría hecho. Pero esto es una cosa muy fácil. Te pones a arbitrar y lo miras. Totalmente. Y verás lo complejo que es arbitrar. Totalmente. Desde entrada la gente ya te está engañando, tirándose al suelo y tal. O sea que es como que todo el mundo se compagina contra el árbitro para que lo haga mal. Don Luis, en el atletismo, ¿esa falta de respeto también la hay? A ver, la falta de respeto va con las personas, pero no tanto, no tanto. En el atletismo, para ver una persona que tiene falta de respeto, es muy raro. De hecho, los concursantes en una prueba hablan entre ellos y se hacen amigos de otros pueblos. Hay un respeto real. Sí, no, hay una relación de amistad con el competidor que se fragua desde que son pequeñitos. O sea, no es como el fútbol, donde entramos un grupo y allí entra otro grupo. Y este grupo no se relaciona con aquel grupo. En el atletismo, por la propia dinámica, el que es de longitud o el que es de pértiga o el que es de altura, se relaciona con los niños porque pasa muchas horas con ellos. Y entre ellos mismos se aplauden, se apoyan, venga, que puedes, y tal. Porque entiende toda la gente que compite contra él mismo. Que el otro salte más no quiere decir que él salte menos. Si él salta menos es porque él no está saltando menos. Totalmente. ¿Vale? Pero eso en los deportes de equipo, ya veces, cuesta más trabajo verlo. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué cambiaría don Luis de su trayectoria como entrenador de tantos atletas o como docente? ¿Qué cambiaría? Si pudiese corregir algo? No sé. Esto sería suponiendo que volviera para atrás y tuviera la experiencia que ya tengo. Literalmente. Vale, pues eso primero no se puede hacer. Ya me gusta. Que quede claro. Eso queda claro que no se puede hacer. No sé. A ver, yo no cambiaría nada, te voy a decir, porque no es porque no haya cometido errores, sino porque he aprendido de esos errores que he cometido. Si no cometo esos errores, no aprendo. Entonces yo no quitaría nada de lo que me toca vivir. Los he cometido y muchos, pero gracias a ellos he aprendido. Me parece una buena reflexión porque de hecho somos quienes somos precisamente por los errores que cometemos. Bueno, don Luis, tengo aquí ahora una chuletita, unas preguntitas rápidas, vamos a intentar responderlas lo más rápido posible y con la mayor sinceridad posible también, sí. ¿Vale? ¿El Colegio Ginés de Sepúlveda es? Ha sido mi hogar durante mucho tiempo. ¿El Club Atletismo Ginés de Sepúlveda es? Mi vocación. Mi vocación. Ya me ha respondido esto anteriormente, pero quiero que quede constancia. ¿Le incomoda lo de don Luis? El don no. Cada uno que elija cómo llamarme. El que le salga don, me llame don, y el que le salga Luis, que me llame Luis. Eso es menos frecuente. ¿Algún miedo que haya tenido o que tenga? He tenido miedos, pero yo los he superado casi todos. A lo mejor el miedo a la muerte, que es el que todo el mundo tenemos, eso no tiene mucho arreglo. Es quizás el miedo más humano que tenemos. El miedo más humano. Y el que nos hace reaccionar como reaccionamos. Instinto de supervivencia. Sí. ¿Era usted supersticioso? No. Suelo creer en aquello que veo. Entonces la superstición ahí no entra mucho. Respeto a todo aquel que lo sea, pero no suelo creer en cosas que no veo. De hecho, mucha gente utiliza rituales para concentrarse, sí. Más que crea en otras cosas más. El ritual de concentración en deporte existe. El movimiento, gestos, eso te hace meterte en la competición, y es cierto. Pero la superstición es otra cosa. ¿La docencia es? Es un bien común.
que todos teníamos que tener en presente. No solamente los que cobran, sino todo el mundo. Toda la sociedad. Estoy de acuerdo. Mm. El atletismo es Mi deporte, el que yo he elegido. No es el mejor, pero es el que yo he elegido. una vida sin deporte, sería Impensable, impensable. el mejor consejo que le han dado a usted. Uf, me han dado tantos que yo al final de los años he dicho, la mejor forma de hacer un amigo, de quitarte amigos es dar consejos. Pero sí, posiblemente fue mi padre que me dijo, un día trabajando, me llevó a trabajar al campo y me dijo, con las manos ya ensangrentadas de callos y demás, y me dijo, ¿tú ves esto? Pues estudia si no quieres tenerlo el resto de tu vida. Y con el tiempo he visto que era Buen consejo. buen consejo. Como ha dicho, no le gusta dar consejos, pero el mejor consejo que haya dado usted. Estudia. O sea, ha seguido el ejemplo de su padre. Ha seguido el ejemplo de su padre. Estudia. Estudia. A los chavales, ¿vale? Y que te guste estudiar. Que te guste lo que haces. Es fundamental. Lo que pasa es que eso no ocurre en la mayoría. La mayoría de los casos no. No, es que los estudios, tal como están enfocados, no están pensados en los niños. Por lo tanto, a los niños es normal que la inmensa mayoría no les guste estudiar. Pues está por obligación, porque el mayor se lo impone, el adulto, ¿vale? Una canción. Hay muchas, casi todas de mi época Yo es que soy de Rosendo. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, que la pongo cuando alguien me hace una faena, que se llama Flojo de Pantalón. Oh, qué buen nombre de canción. No la he escuchado, me la pondré. Flojo de pantalón, me ha gustado, Don Luis. Pues la pondré. Una comida, la comida favorita de Don Luis. Muchas, no soy delicado, tengo muchísimas. Cuando fui pequeño fui a una escuela hogar, estuve 2 años, 3, y allí te ponían de comer y tú comías lo que comías. Y aprendes a comer de todo. Lentejas, garbanzos, arroz, Lo que nos ponga. pasta, carne, pescado, de todo. No hay ninguna. Incluso grillos, he probado hasta los grillos, esos fritos. Es verdad que tiene un poco de reparo, pero está bien. Hablaba de los flojos de pantalones. ¿Le han traicionado mucho a usted? Verá, hay cosas que no son tradicionales. Cuando tú estás con un chaval, le estás dedicando mucho tiempo y ese chaval de buena primera dice que deja de funcionar. Ujú. Todo tu trabajo es como si le dieras la cisterna y hiciera y salir fuera por la alcantarilla. Claro. Vale. Eso no es traición. Eso es que lógico de la propia actividad. Yo pongo mis emociones en un chaval, mi trabajo en un chaval, que el chaval tiene que ir decidiendo los caminos de su vida. Y llega un momento en que ese camino no es el que yo le hago. No es una traición porque el chaval tiene que buscar su camino, ¿vale? Claro. Pero eso no es una traición. No me han... Jugarretas, duelen más las que más cerca te hacen, pero no me gustaría nombrar ninguno. Hace bien. ¿Un lugar? Pozo Blanco. Pozo Blanco, un sitio maravilloso para dormir, para vivir. ¿Un viaje pendiente? Mucho. Ahora mismo tengo en la agenda, me he comprado una autocaravana y tengo en la agenda Sierra Nevada, tengo en la agenda la Sierra del Norte de Sevilla y tengo en la agenda Motril. Toda Andalucía, tierra preciosa. Sí. Últimamente, normalmente voy a Andalucía, pero también voy mucho al norte de la Sierra de Cáceres. Para mí es un descubrimiento que he hecho hace 5 o 6 años y es un paraje, la Sierra de Gredos, toda esa zona Sí. es preciosa. Pues ya lo sabe la gente que nos está escuchando. Zona de montaña. Estupendo. ¿Un sueño por cumplir? No lo sé, no soy de marcar las metas muy a largo plazo. No tengo sueños por cumplir. Igual me hubiera gustado ser un buen músico, pero el oído me lo han puesto en un sitio Diferente. y no he nacido genéticamente dotado para ello. Bueno, nunca es tarde. No. ¿Cómo le gustaría, como le he dicho anteriormente, con el paso de los años, se recuerda a Don Luis?
Por lo profesional, por lo personal, ¿cómo le gustaría? Si tuviese que Si elegir. me dijera que fuera buena persona, con eso me encantaría, con eso me quedo. Lo demás sobra, buen profesional, no, buena persona, es lo que más me gusta. Y ya por último, y para terminar, esta pregunta creo que hablo en nombre de todos los alumnos y alumnas de Ginés de Sepúlveda cuando le digo, ¿por qué, don Luis, nos mandaba usted a medir el recinto pasito a pasito en sexto de primaria, en el tercer trimestre? ¿Por qué? Me han dicho muchas, pregúntaselo. A ver, ¿Por qué? no, me lo han dicho muchas veces. A ver, en educación física hay que trabajar el concepto espacial. O sea, tu cerebro genera el concepto espacial. No hay nada mejor para trabajar el concepto espacial que hacer esquemas de espacios. Y si además de esos espacios haces escalas y tal, es maravilloso. Es posiblemente la mejor unidad didáctica que yo tenga, en la que más aporta a los niños. Claro, lo que pasa es que es un esfuerzo enorme, pero para los padres más que para los niños, porque al final los padres eran los que medían, eran los que medían, porque el nene no medía, o el nene, la hoja que llevaba el día que yo fui, la perdió, y ha perdido la hoja y tiene que hacer el mapa. Y al final, pues ha habido gente que hasta me ha entregado mapas fotocopiados del ayuntamiento, de lo que tiene el ayuntamiento. Es decir, no, el mapa es concepto espacial, medición de espacios, y luego se terminaba jugando al juego de las pistas. Sí, me acuerdo perfectamente. Efectivamente, pues esa es yo creo que es la mejor unidad. Lo que ocurre es que, claro, a la gente era la que más le fastidiaba porque tenía que trabajar. Claro. Aunque hay casos raros que me han dicho que es la mejor unidad que tengo y la que más le ha gustado. Pero los casos raros. Tengo que decir que con la perspectiva del tiempo, hablamos de cosas de la infancia y nos imaginamos todos, nos recordábamos todos cuando nos veníamos aquí por las tardes y nos veíamos los unos a los otros, pasito tras pasito, midiendo el recinto ferial. Pues, don Luis, sinceramente quiero agradecerle muchísimo su tiempo, que haya tenido este ratito para atenderme. Para mí es un verdadero placer y un sueño que he cumplido como periodista, poder entrevistar a un grandísimo profesional y que en su día fue mi profesor, que sé que va a haber muchísima gente pendiente de esta entrevista, que sé que muchísima gente pagaría por estar en mi lugar y que deseo que su jubilación, su retirada y que su retiro de las pistas de atletismo cuando usted decida sea maravillosa como ha sido toda su carrera. Yo creo que hablo en nombre de todos sus alumnos para darles las gracias por todos estos años y que les deseamos lo mejor. Pues gracias a vosotros por esa distinción que me hacéis. Un placer.